Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahí todavía convaleciente un poquito, pero mucho mejor, mucho mejor. Me alegro. En este espacio que todos saben que me encanta. Así que, bueno, ¿qué tal el tema que nos convoca hoy? ¿No? Finalmente, ¿cuánto tiempo me estás diciendo? Hablemos de este tema. Por un segundo, cuando dijiste el tema que nos convoca, dije, ¿de qué íbamos a hablar? Y después dije, sí. Finalmente vamos a hablar de altas capacidades y vamos a hablar de un término que yo nunca lo escuché mucho en español, pero acá en Estados Unidos y en inglés se usa mucho, que es el de doble excepcionalidad. Mm, Es un tema importante, pero primero podemos creer que, bueno, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué será la doble excepcionalidad? ¿No? Suele ser tener una un talento, una situación como, por ejemplo, tener altas capacidades, que no es solamente tener un coeficiente intelectual alto, y Total. a su vez una, neurodiversidad, ¿no? Un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Sí, suelen ser TDAH, pero trastorno del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es importante, son tan poquitos, o sea, más o menos para que tengamos data. Las personas con altas capacidades que no solamente corresponden a tener eh, alto coeficiente intelectual, que ya también eso cambió, que se mide distinto, ¿no? Esas personas que vos dirías son brillantes, son muy inteligentes. Cuando tienen un problema como TDAH o TEA, tienen disfunciones ejecutivas, problemas con la velocidad de procesamiento o problemas con la memoria de trabajo, que siempre hablamos de esto, ¿no? Si Sí. no, TDAH 101. Entonces, ¿qué hace? Un talento como estas capacidades creativas o de capacidades, de habilidades intelectuales muy altas, no se ve porque las discapacidades que presenta lo anulan o lo disminuyen, ¿no? O sea, tenemos chicos con un coeficiente, si lo tuviéramos que medir, ¿no? Se mide separado de la memoria de trabajo y esto, ese índice que nos puede dar, por ejemplo, 130, 135, cuando le incluimos algunas mediciones de algunos estudios neurocognitivos que se hacen, que miden y ponen el coeficiente intelectual como un todo, ahí sale con un coeficiente intelectual de 90. Y vos dirías, ¿qué pasó con los 130? Y se metieron debajo de la alfombra, porque la velocidad de procesamiento de muchos de estos chicos es menor cuando tienen estos desórdenes del neurodesarrollo. Pero si decimos, ¿qué porcentaje? El tema más interesante es, ¿qué porcentaje de la población puede tener estas altas capacidades, no? Si hablamos de coeficiente intelectual alto, como se hablaba antes, una persona con un coeficiente intelectual muy alto, decíamos 120, 130, ¿no? Pero ahora no se toma más eso, porque de alguna manera se incluyen la creatividad, la capacidad de aprendizaje, los talentos en otras áreas, ¿no? Como puede ser arte, drama. Y esa parte, si incluimos eso, pensando en las definiciones más modernas de altas capacidades, se hablaría de un 10% de la población, no un 2%. Pero aunque sea un 2 o un 10, dentro de la población con TDAH, un 15% tiene altas capacidades, de las cuales se diagnostican menos del 0,5%. ¿Qué tal? ¡Wow! Tremendo. O sea que es un montón. Y yo diría, una característica que me parece importante, porque si no vamos a empezar a decir, "¿Y cómo vemos un niño con altas capacidades, no?". Y probablemente lo vamos a ver separarse de la media de, por ejemplo, de cómo describe algo, de cómo habla, cómo cuenta. Usa por- palabras más, Ujú. como menos acorde a su edad, como si fuera más grande. Claro, porque muchos de estos niños tienen esto que es el coeficiente intelectual, la parte verbal, muy elevado.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacen esto? Digamos, ellos hablan como, por eso prefieren hablar con adultos y no siempre son niños con TEA, ¿no? Porque todas esas eh, formas más abstractas que tiene el lenguaje más adulto, los niños no las pueden manejar cuando no tienen estas capacidades. En cambio, tienen un pensamiento abstracto, la capacidad de definir cosas, por eso son chicos también mucho más sensibles. Entonces, vamos a ver un niño que por ahí se aburre en el colegio, que eso es lo importante, por eso acá vamos a encontrarnos con que no solo se aburre si tiene TDAH, sino se va a aburrir porque va a hacer las tareas y, y después qué. A ver, vale las experiencias personales, pero tu hermana mayor tenía un coeficiente ya cuando tenía 5 años de 130 y era un problema, porque ella hablaba del colesterol, ella me escuchaba hablar de cosas, era muy chiquita y si vos le preguntabas qué era, te lo podía explicar. Eh, Le costó muchísimo lo emocional, porque en su avidez, porque tenía esta cuestión de, claro, todo le resultaba muy fácil, todo era demasiado simple, se aburría enormemente y por otro lado no la motivaba, o sea, no la motivaba a preparar nada del colegio, o sea que Totalmente. ahí tenemos chicos que no demuestran sus talentos, o sea, tenemos muchos de estos niños que por ahí no hacen la tarea, por ahí hasta repiten de grado. Vos decís, De es hecho, muy... ese mismo aburrimiento, como esto ya lo explicaron y ahora seres chicos en la clase necesitan que se lo expliquen otra vez y porque alguien está haciendo ruido, no sé qué, vos ya lo entendiste y entonces te desconectás y cuando volvieron a explicar como lo siguiente, vos ya te fuiste. Entonces capaz es como esta falta de motivación, de desafío, de como que no tenés ganas de estar ahí y eso al final capaz hasta lo enmascara a un punto de que es como, bueno. Y muchos de estos chicos, claro, porque están aburridos o esto me parece, a ver, yo me acuerdo de estas cosas, ¿no? Que hacía Julia y que cuando veo esto de niños, que tengo varios con esto, son muy, parecen desafiantes, ¿no? O sea, le cuestionan al profesor y le cuestionan al profesor, eso no es así. Y tienen razón, claro, pero te compraste un enemigo, que es tu maestro. O sea que aquí tenemos otro problema. Los maestros suelen estar, y lo mismo los programas de acompañamiento hacia los chicos con programas como en adaptaciones escolares, están preparados para sobrellevar dificultades, no talentos. Entonces no podemos incluir a alguien que diga, che, a este niño tan talentoso en esto, busquemos cómo lo nivelamos para que emocionalmente tenga una sensación de estar en un grupo. Esto es lo que vemos muchas veces. Son niños que son desafiantes o que tienen momentos de emocionalidad en donde tienen crisis de disregulación, porque de hecho no, la madurez que tienen emocional, hay una discrepancia muy alta con esa capacidad cognitiva, ¿no? Pueden ser pequeños genios en matemática, pero no pueden tolerar que no hayan elegido su trabajo, por ejemplo. Claro. Entonces, no lo entienden, no lo pueden procesar. A su vez, una de las cosas que yo he visto y dentro de mi experiencia es también la ansiedad con la que viven, porque vivir a esos estándares, además todo el mundo dice, ay, ahí va el pequeño adulto, no, es que ella es y no, y te va muy bien y no sé qué, y después también se suma este síndrome de impostor que tenemos muchas personas con TDAH, de, pero es que si se dan cuenta que no soy y yo no llego a tener esas notas y no sé qué, y hay una ansiedad por esa presión y por también llegar a ese nivel, que más allá de que capaz para ellos no sea difícil, eh, por lo menos yo veo ese como, wow, mucha ansiedad. Sí, y son niños que también generan un desafío a la hora de educarlos en casa, ¿no? Con los padres, porque son niños que cuestionan, que hacen planteos, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, esto que me decís no es coherente con aquella otra parte, es decir, y esas abstracciones no las hacen los niños de esa edad. Entonces los padres sienten que les están tomando el pelo, que los desafían, los castigan. A ver, por eso digo,
estos niños gifted o con este don, son niños que sufren un montón. Y yo me quiero quedar ahí, porque si no lo que sentimos es, wow, Eso son mismo. niños que sufren un montón y sufren también sus familias porque van de colegio en colegio, cambiando porque las capacidades que tienen no son discapacidades, sino que le generan una discapacidad cuando se aburre, cuando no puede copiar una tarea, porque dice, esto no tiene sentido. O les Y hacen ojo, repetir algo. No una tiene cosa que sentido igual sí repetir. quería aclarar es que capaz también esa como excepcionalidad se puede ver de maneras diferentes. No siempre no tienen contacto con la parte emocional. Capaz tienen una profundidad emocional que no es Claro. común para la edad que tienen, pero no tienen el vocabulario gigante o no tienen el No, coeficiente por ahí, intelectual alto como eh, por las nubes. esto que decís vos es súper importante, porque si esto está claro en la descripción de estos niños, y esto después adultos, que tienen una súper sensibilidad emocional. Por lo tanto, pueden Total, llegar a total. abstracciones que son casi, a ver, ¿para qué es la vida, no? O sea, empiezan a cuestionar cosas. O sea, el problema que tenemos es que, claro, si se le suman estas cuestiones, tenemos no solamente la ansiedad, sino síntomas depresivos, ¿sí? Mm. Síntomas de angustia, planteos existenciales, ¿no? Son muy perfeccionistas muchos de Me ellos. haces acordar a todos los ensayos que escribía en la secundaria, todos Todo. así como de la vida y el para qué y toda esa época muy existencial. Sí, con vos Em, a vos no te hicimos, pero bueno, no tenemos duda también de ese tema, ¿no? No hicimos una evaluación. Pero, claro, y me acuerdo cuando hiciste uno, el que era algo que era for one, ¿te acordás? Show for One. El show for one, que el psicólogo del colegio me dijo que tenía pensaba que había cuestiones de esquizofrenia, de la dualidad, y yo le digo, no entendiste nada. Está haciendo una cosa que, bueno, por eso Pero bueno, digo, yo tenía un profesor que me entendía y que yo me juntaba con él en recreo o en otras horas y veíamos los ensayos y él entendía lo que yo pensaba y lo celebraba. Era como que, esto está buenísimo lo que estás pensando y entonces escribía con él y era un planazo. Pero bueno, el otro chabón me mandaba que tenía esquizofrenia. Buenísimo. No, estoy un no, poco no, pero por equivocado. eso, lo socioemocional los expone también a ser víctimas de bullying. Todo depende del interés que tengan, porque también pueden ser chicos que no tengan mucho interés en compartir con otros porque se sienten más seguros de sí mismos, pero son niños que tienen problemas con su autoestima porque es necesario el feedback de tus pares. Pero cuando te Sí, juntás a hacer algo totalmente. y alguien te dice, y esto es un juego tonto, o esto, ¿a qué jugamos? Vamos a jugar a que somos qué, ¿no? Para mí fue el no, yo siempre fui amiga de, o sea, estaba en octavo y mis amigas eran de quinto y me costó mucho la parte social a mí, pero yo me acuerdo de hecho de decirle algo a alguien como, me estás estorbando o algo así, no sé qué edad tenía, y se me mataron de risa porque usé esa palabra y yo me acuerdo que a mí me da vergüenza las palabras que usaba a veces, pero no sabía cómo complicarlo menos. em, o bueno, esto de decir, che, qué embole de lo que están hablando, me interesa cero lo que están hablando y por eso me voy a hablar con más grandes porque hablan cosas que a mí me parecen más interesantes y donde yo puedo aportar y qué sé yo. Para mí esa fue de las partes más difíciles porque me sentí muy aislada. Además, generalmente no sé cómo siguen las épocas ahora, pero no es cool ser el que le va bien en el colegio. No No, es pero aparte estos cool. chicos a veces les va mal, porque les puede ir mal, porque no están empatando Obvio, estas obvio. cuestiones. Por Entonces, en esto el que dijimos. ámbito, por eso decimos, ¿yo qué digo con esto? Vamos al punto de qué hacemos con esto. Primero hagamos una evaluación, ¿sí? Así como nos prometemos y nos preocupamos en lo académico, pero hagamos una evaluación un poco más amplia para detectar cuáles son todos los talentos, porque la creatividad puede ser su talento y entonces viene a un colegio muy restringido y le dice que eso no, que no se puede pintar de ese color, que no se puede hacer, o sea, explotemos todos los talentos que de alguna manera a muchos colegios por la forma en que brindan la información o el plano educativo es mutilarlos, ¿sí? Creo que tenemos que entrenar más docentes para que puedan no solamente darle una tarea extra cuando termina temprano, ¿no? Porque a veces nos pasa que le dan una tarea
que está en su zona de dificultad de memoria de trabajo y el chico se frustra más y la verdad no queremos eso. Pero me parece que es sumamente importante incluir en la docencia que no siempre un niño funciona mal porque tiene dificultades y a veces es porque le sobran capacidades. Diría, Total, si te sobran total. capacidades te puede ir mal. Olvidémonos de, vas a ser un genio. Busquemos que tengamos desafíos, ¿sí? O sea, no solo la olimpiada matemática, pero robótica, música. Generemos áreas donde puedan realmente explorar áreas que los hacen sentir mejor. Para mí era ponerle a escribir y explorar esas preguntas media existenciales sin que alguien me diga que tenía esquizofrenia y que me celebrara. Capaz fue ir a teatro, conocer gente de otras edades, de directamente otros Realidades. escenarios, Ujú. realidades totales. Em, Fue, qué sé yo, ir en los recreos a tocar la flauta. em, lo que te sea único en el caso personal tuyo, no Ujú. digo, para lo que sea, pero bueno, también creo que es importante que dejemos este mensaje de que, porque se llama doble excepcionalidad, que no entiendo el nombre, la verdad, em, no significa que sea espectacularmente fácil y sencillo. Sí, obvio, capaz en algunas cosas, si lo comparás con el desafío que tiene el otro, si vos no tenés altas capacidades, podría decir, ojalá tuviera eso, pero también viene con sus desafíos, como todo en la vida. Sí. Y está muy, muy subdiagnosticado, que también es importante. Tengamos presente que si un niño se aburre, no siempre se aburre porque la clase no le interesa, sino que ya entendió todo y la clase dura 40 minutos y en 2 minutos ya entendió todo y ya ahora molesta. Entonces tengamos Total. posibilidades de generar desafíos de diferente forma de, por ejemplo, hacer tareas, que no siempre la tarea hay que hacerla escrita. ¿Quién dijo que hay que hacer una tarea escrita? Hacer un video que compagine, que edite, ¿no? Que busque nuevas estrategias donde explorar sus talentos, ¿no? Pero bueno, Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, les haya servido. Sueño con el día que tengamos un cursito para docentes, donde podamos hablar de todas estas cosas. Pero bueno, ojalá próximamente. Y acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @espacio-TH. Tenemos un curso TH 101, es lo máximo, donde puedes aprender todo lo más básico y fundamental y un poquito más, te diría, de TDAH. Y tenemos una membresía que es una tribu maravillosa, maravillosa. Podés aprender sobre todo esto en espaciotdh.com. Te esperamos y gracias por regalarnos tu tiempo, que es tan valioso. Te mandamos un beso y un abrazo. Chau, Ma. chau, Lu.